Imperativo del sometimiento. Cuando ya no se puede rendir, cuando el goce empieza a vaciarse y la anestesia deja de alcanzar, aparece el último imperativo del cuerpo contemporáneo: someterse. No necesariamente como violencia explícita, ni siquiera como deseo puro. Aparece como alivio, como descanso extremo, como posibilidad momentánea de dejar de sostener el peso insoportable de uno mismo. Porque esta época exige algo agotador: autogestión permanente. Gestionar emociones, gestionar vínculos, gestionar deseo, gestionar imagen, gestionar cuerpo, gestionar ansiedad, gestionar productividad. El sujeto contemporáneo vive obligado a administrarse constantemente, siempre corrigiéndose, siempre optimizándose, siempre intentando sostener una versión funcional de sí mismo frente a los demás. Y llega un punto donde el yo se vuelve demasiado pesado. Entonces aparece el sometimiento, no como derrota necesariamente, sino como suspensión, delegar voluntad, entregar control, dejar de decidir por un momento. El sometimiento contemporáneo muchas veces no nace del placer de obedecer, sino del cansancio de tener que sostener permanentemente una identidad. Ahí está el núcleo más profundo de este imperativo. El sujeto sometido descansa de sí mismo. Por eso el sometimiento se erotiza, no solamente como fantasía sexual, sino como solución simbólica frente al agotamiento contemporáneo. El cuerpo sometido ya no tiene que probar nada, no tiene que rendir discursivamente, no tiene que administrar imagen, deseo o dirección. El deseo sometido deja de dudar, la responsabilidad se desplaza, el peso del yo se afloja unos minutos. Y en una cultura donde todo exige protagonismo constante, desaparecer parcialmente empieza a sentirse parecido al alivio. Ahí el sometimiento deja de ser solamente práctica y se transforma en síntoma de época, porque el sujeto contemporáneo ya no sabe cómo descansar realmente dentro de sí mismo. Entonces busca lugares donde poder suspender momentáneamente la conciencia de tener que sostenerse. Por eso muchas veces el sometimiento contemporáneo tiene algo melancólico. Incluso cuando aparece erotizado, intenso o espectacular, en el fondo suele esconder una fantasía mucho más silenciosa: dejar de cargar con uno mismo, dejar de decidir, dejar de tener que ser alguien todo el tiempo. Pero este sometimiento no construye verdadera estructura, no hay ley profunda que organice, no hay jerarquía sólida que contenga. Muchas veces hay solamente abandono temporal. El sujeto no se entrega verdaderamente al otro, se borra un rato, busca una pequeña desaparición controlada. Y ahí aparece algo muy importante: el sometimiento contemporáneo no siempre expresa deseo de autoridad. Muchas veces expresa agotamiento del yo neoliberal, del sujeto obligado permanentemente a producirse, narrarse y sostenerse solo. Después de rendir, mostrarse, excitarse, exponerse, optimizarse y anestesiarse, el cuerpo empieza lentamente a querer otra cosa. No libertad, no intensidad, no siquiera placer. Quiere dejar de sostenerse. Y el sometimiento aparece entonces como ese punto intermedio extraño donde todavía se sigue existiendo, pero sin tener que cargar completamente con la propia existencia. Estar sin ser, seguir sin sostenerse, desaparecer un poco sin desaparecer del todo. Por eso el sometimiento cierra perfectamente el circuito del cuerpo contemporáneo, porque es el momento donde todos los imperativos anteriores colapsan sobre sí mismos. El rendimiento agotó al cuerpo, el goce agotó al deseo, la anestesia agotó la sensibilidad, y entonces solo queda una necesidad silenciosa: descansar del peso insoportable de la propia subjetividad. Pero el sometimiento no libera realmente, no sana, no transforma, solamente suspende, permite seguir un poco más dentro de un sistema que ya agotó casi todas las formas posibles de sostener el yo contemporáneo.